enseguida nos vamos a trasladar al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, donde están reunidos también los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside la congresista Karina Beteta. Como lo señalábamos, pues está previsto continuar con la aprobación y debate de los diversos artículos de 3 proyectos de ley. El 1836, referido a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, el 1837 de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el próximo año y el 1838 sobre la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Todo lo consensuado. Se acaba de reanudar la sesión. Sí. No hemos debatido, hemos pasado nomás. Sí. Bien. Lo que voy a agradecer a los colegas congresistas para facilitar el debate y así permitir que ustedes también puedan intervenir. No voy a dar lectura del contenido del texto, solamente voy a mencionar el número del artículo y para que ustedes luego puedan opinar si hay algún punto que necesitan que la ministra pueda aclararles. Bien, pasamos al artículo 4 sobre acciones administrativas en la ejecución del gasto público. Este artículo no ha sido consensuado y por lo tanto pedimos que si la ministra, antes de quizás los colegas puedan hacer alguna intervención, si hay algo que pueda sustentar para que pueda explicar mejor sobre el contenido de este artículo a los señores congresistas. Siendo así, le damos el uso de la palabra a la señora ministra para que pueda sustentar el artículo 4 sobre acciones administrativas en la ejecución del gasto público. Bien, acaba de darle la palabra a la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, la titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Karina Beteta, sobre el artículo 4, para que haga precisiones a este artículo y luego lograr el consenso con los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, como lo señaló. Este artículo no ha sido consensuado y es importante realizar algunas precisiones para luego continuar con el debate del mismo y su posterior votación. Estamos a la espera entonces de la intervención de la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, quien está también participando de esta sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Continúan esta sesión permanente de la Comisión de Presupuesto para debatir los diversos artículos de 3 predictámenes referidos y recaídos en 3 proyectos de ley, es decir, la Ley del Presupuesto General de la República del Sector Público para el año fiscal 2018, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio Financiero, que estas 3 normas pues son sumamente necesarias para poder lograr la administración de nuestro país a nivel público, el sector público para el próximo año. Como todos los años, pues el Congreso de la República debate y aprueba esta importante norma. Puede hacer uso de la palabra, señora ministra. A ver, si bien la propuesta que se había mandado tenía como objetivo, ¿no es cierto?, garantizar la sostenibilidad de los proyectos que eran lanzados a través de los convenios, lo que nos preocupaba a nosotros es que esto generara en realidad problemas en adelante que los postores podían interponer al Ejecutivo en la medida de que una vez firmado el convenio,
¿no es cierto? Y nos interponieron causas que al final nos hagan perder arbitrajes y que igual les teníamos que pagar a los postores. Por eso lo que nosotros estamos básicamente es proponiendo una alternativa que si bien trata de garantizar, ¿no es cierto?, que los funcionarios públicos firmen convenios de manera responsable, esto no implique tampoco darle ventajas a los proveedores o los concesionarios en el futuro. Entonces, lo que queremos proponer son mejoras a la redacción para dejar sin efecto el proceso de selección correspondiente, porque lo que no queremos es que se le reste seguridad jurídica a la postulación del sector privado en los procesos de selección a cargo de los gobiernos locales y regionales. Lo que nos crearía pues contingencias legales y al final el postor termina recibiendo todo y el Estado termina perdiendo. Por eso queríamos proponer una nueva redacción. Si quiere, Presidenta, la puedo leer. Autorícese durante el año fiscal 2018 a los gobiernos regionales y gobiernos locales que reciben recursos de pliegos del Gobierno Nacional en el marco de los... Ministra, disculpa que le corte, pero este es de la disposición complementaria final. Estamos en el artículo 4 de la ley. En el artículo 4. Sí, no es eso. Puede continuar, señora ministra. Sí, la propuesta es reemplazar la propuesta que se había hecho por una disposición, final, que es la que, o sea, la idea es eliminar lo que está en negrita y reemplazarlo por una disposición final. Bien, entonces entendiendo, lo que quedaría el artículo 4 es en el 4.2, solamente queda, vamos a dar lectura cómo quedaría, y el texto que nos ha presentado, lo que había sido en materia de observación, va a ir como una disposición final. En todo caso, quedaría de esta manera el artículo 4.2, todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces en el marco de lo establecido en la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Se quita, sin embargo, todo eso porque ya la ministra está presentando un texto alternativo. Entonces, solamente queda hasta Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Sí, espera. Todo lo que está en negrita, eso va con un nuevo texto sustitutorio, con un texto adicional que va a ir a la cuarta, una nueva disposición final complementaria. Va como una disposición final complementaria el texto que la señora ministra acaba de dar lectura. Siendo así, lo vamos a someter a votación, ambos, tanto el artículo 4, tal conforme hemos dado lectura, que queda hasta el punto que he señalado, y también el texto alternativo que ha traído la propuesta para que vaya a una disposición complementaria final. Bien, los colegas congresistas que estén de acuerdo con el artículo 4, tal conforme ya lo hemos dado lectura, aprobado por unanimidad. De la misma manera, de la misma forma, también sometemos a votación el texto alternativo que va como una disposición complementaria final,
que ya dio lectura la señora ministra. Los que estén de acuerdo, estamos en el 4. O sea, estamos, lo que se ha retirado, lo que estaba en negrita, la ministra considera que mejor vaya como una disposición complementaria con un texto alternativo que ha traído. Sí, hay un nuevo texto que le vamos a entregar a todos los colegas congresistas. No reemplaza. Y va como una disposición final, así es. Los que estén de acuerdo con esta propuesta, sírvanse a expresar levantando la mano, aprobado por unanimidad. Bien. Le damos la bienvenida al congresista Percy Alcalá y al congresista Monterola. Siguiente artículo. Artículo 5. Control del gasto público. De la misma manera, porque aquí también aquí está en el artículo 5.1, son responsables solidarios. Bien, le damos la palabra a la señora ministra. A ver, lo que nos preocupa de hacer responsable solidario al titular de la entidad es que en muchos casos hay un manejo de letra chica que el titular de la entidad no tiene cómo saber. Acá la idea es, porque lo que va a ocurrir es que todos los titulares de la entidad se va a paralizar todo el Estado, porque son cosas tremendamente técnicas y en el cual el titular de la entidad puede ser fácilmente inducido, ¿no es cierto?, a firmas porque son temas que no son de su absoluto control. Entonces, lo que nosotros estamos básicamente diciendo es que desde el punto de vista constitucional se debe tener presente que el Tribunal Constitucional ha señalado límites para la potestad sancionadora del Estado, disponiendo que esta responsabilidad es subjetiva y que no se puede sancionar a una persona por la omisión de un deber imputable a otra persona. En realidad en la gestión esto lo que va a significar es que se va a paralizar a las entidades al generar responsabilidad compartida entre el titular, el jefe de presupuesto y el jefe de administración. Por ejemplo, con la propuesta de texto, el numeral 5.1 del artículo 5, el titular del Congreso de la República terminará siendo responsable ante alguna irregularidad cometida por la Oficina de Logística en cualquier proceso de adquisición de bienes o contratación de servicios. Yo creo que es imposible que el titular tenga control del trabajo de todas de la entidad administrativa que compra todos los bienes y servicios. Por eso, teniendo la preocupación de que pueda ocurrir el tema al revés, que es una preocupación absolutamente válida, que es que un titular pueda inducir a un trabajador de segundo nivel a hacer cosas que no son buenas y que encima termine rompiéndose la pita por el lado más débil, nosotros entendemos esa preocupación, entonces estamos proponiendo al final del artículo 5 agregar que correspondiendo al titular de la entidad como responsable de la gestión presupuestaria, la correcta gestión de los recursos públicos bajo responsabilidad. Eso quiere decir, los titulares de la entidad tenemos que asegurarnos de que la gente que nos reporta es gente idónea. Pero lo que sí es casi imposible es tener el control minucioso de exactamente cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo. Y por eso la idea es sacar el tema de ser responsables solidarios y agregar una responsabilidad del titular de la entidad con respecto a la gestión de los recursos públicos. Es decir, tenemos que asegurarnos que se contrate a la gente idónea para tal fin. Bien, sí, colegas congresistas, nosotros dentro de la comisión habíamos puesto que la que está con negrita, que decía son responsables solidarios. Todo ello, como hemos visto muchos hechos de corrupción, porque a veces luego el titular del pliego dice yo no fui responsable y se lava las manos y siempre se sanciona a los funcionarios. Entonces aquí lo que se busca es que todo aquel que tenga la responsabilidad debe asumir las mismas responsabilidades. Y se ha buscado un texto alternativo que acaba de dar lectura la señora ministra, considerando que va casi en el sentido de la misma observación que teníamos válidamente en la comisión,
Por lo tanto, el artículo 5 quedaría de esta manera. Artículo 5, control del gasto público. En el artículo 5.1, los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley en el marco del principio de legalidad, recogido en el artículo 4 del título preliminar de la ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por Decreto Legislativo 1272, decreto legislativo que modifica la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y deroga la Ley 29.060, Ley del Silencio Administrativo. Correspondiendo, punto y coma, correspondiendo al titular de la entidad como responsable de la gestión presupuestaria, la correcta gestión de los recursos públicos bajo responsabilidad. Eso sería el texto que quedaría como propuesto. Tiene la palabra el congresista Reategui. Sí, Presidenta, pero acá estamos derogando la ley 29.060, Ley de Silencio Administrativo. ¿Nos podrían explicar mejor esta parte? Porque en la administración pública, básicamente, gobiernos locales, gobiernos regionales y algunas entidades del Estado, obviamente uno presenta solicitudes y no se pueden demorar ad infinitum. Y por lo tanto, derogar esto de ley de silencio, ¿se refiere a las gestiones que hacen los privados? ¿O qué tipo? ¿O es el nombre de la norma? ¿Qué se deroga acá? Congresista, nosotros no estamos derogando, sino que así lo han puesto el nombre de este decreto legislativo 1272. Solo se está citando la norma, congresista Reategui, así lleva el título de este decreto legislativo 1272. Para la tranquilidad de los colegas congresistas, en todo caso podemos dejar modificada por decreto legislativo 1272. Sí, en todo caso quitamos el título y solamente quedaría modificada por decreto legislativo 1272. Con esa aclaración, los colegas congresistas que estén de acuerdo a efectos de poder evitar malas interpretaciones. Sí, por eso ya con el texto que se ha dado lectura. Los que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. En contra por el congresista Arce. Aprobado por mayoría. Bien, pasamos al siguiente punto. Artículo 6, ingresos del personal, que también no había sido consensuado. Aquí le cedemos el uso de la palabra a la señora ministra para que pueda explicar el texto. Bien, no habiendo observación, en todo caso, queda tal conforme estaba la redacción. El congresista Arce tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Saludando a la ministra. Quisiera que se incluya un texto al artículo 6
que tendría la siguiente redacción: exceptúese de la prohibición de incrementos o reajustes de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, retribuciones o compensaciones económicas de cualquier naturaleza, aquellas acordadas mediante convenios colectivos en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional recaído en los expedientes número 003-2013-PI/TC, 004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC. Gracias, señora presidenta. El congresista Guillermo Bocángel tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Tras usted saludar a la ministra, a la viceministra y a los colegas congresistas. Quisiera hacer la consulta a la ministra y a usted, señora presidenta, a su despacho, como también a la de casi todos los congresistas, nos han llegado documentos de excepciones, como lo ha mencionado el congresista Arce, en el cual sobre la negociación colectiva, nos ha llegado sobre las excepciones al proyecto especial de infraestructura del transporte nacional, sobre Provías Nacional, que no erogan gasto, es solamente para modificar su escala remunerativa, también le ha llegado a usted, el que ha llegado en la excepción por única vez del personal comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, de las unidades ejecutoras del Ministerio de Agricultura, Administración Central, del Programa de Desarrollo Agrario Rural, del Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, en lo cual, con el impedimento que se pone en el artículo 6, no estarían, en este caso, absolviendo las consultas, lo mismo que piden en la exoneración del artículo 6, del alcance del artículo 6 de este presupuesto 2018, a efectos que entre el convenio marco 2016-17 se implemente la escala remunerativa con negociación colectiva en lo que es el CITRANAEBIF de los Sindicatos de Trabajadores del Instituto Nacional de Bienestar Familiar. No sé si han resuelto estas consultas, pedidos que se han hecho, algunas excepciones, porque sería bueno que vaya desde aquí, si es que va a ir o no va a ir, porque después va a ser tema de discusión en el Pleno, ¿no? Por favor, quisiera, si ha visto alguna de ellas, ¿no? Sí, colegas congresistas, en ese artículo han llegado diversas opiniones, solicitudes, los cuales han sido de alguna manera estudiadas y también se han mandado al Ministerio de Economía y Finanzas y la ministra va a dar los sustentos por qué no sería factible que se puedan incluir esas excepciones que están solicitando. Bien, siendo así, le damos la palabra a la señora ministra. Gracias, presidenta. Yo quiero acá otra vez retomar mi metáfora de las aceitunas. Todos los funcionarios públicos, el tema salarial es un tema muy complicado, es un tema que involucra capacidades y todos somos personas y yo creo que todos tenemos derechos de ser reconocidos en nuestra vida profesional. El tema salarial es un tema muy complicado que yo creo que tiene que verse de una manera con la misma seriedad con la que los, digamos, que tenemos que tratar a los funcionarios públicos, que son los quienes hacen de la gestión pública su vida. El tema de las aceitunas es cuando uno tiene un pomo de aceitunas y lo voltea no se cae ninguna hasta que saca la primera. Y ahí sí podemos tener un problema serio, ¿no es cierto?, de sostenibilidad fiscal. Lo que no quita que tengamos que tener un tema de tomar muy seriamente a nuestros funcionarios públicos y ver cómo hacer para que la carrera pública sea una carrera competitiva y que atraigamos a los mejores cuadros. Pero eso tenemos que verlo con la misma seriedad con la que esas personas nos merecen. En el tema de la negociación colectiva, básicamente es un tema que se regula en la ley de negociación colectiva, que es donde se debe tratar el tema y otra vez no perforar el... Sí, claro. Bien, le pide la interrupción al congresista Violeta. Gracias, presidenta. Ministra, para hacer además una precisión, en el caso específico de las sentencias del Tribunal Constitucional y la negociación colectiva en materia del sector público, ya estamos debatiendo diversos proyectos de ley en la Comisión de Trabajo y de hecho el Ejecutivo también está promoviendo un proyecto de ley en esa materia, de tal suerte que estas sentencias y este pedido específicamente se canalizaría a través de la aprobación de una ley específica que tiene un debate particular y la sugerencia sería que en este momento no confundamos estos dos planos de discusión, presidenta. Gracias. Bien, pide una interrupción, señora ministra, el congresista Pacori. Tiene la palabra, congresista Pacori. Señora presidenta, si bien es cierto este tema de la negociación colectiva genera mucha controversia, al parecer cuando nosotros revisamos el dictamen de la ley de presupuesto, encontramos esas controversias. O sea, al parecer que a unos se les restringe el tema de la negociación colectiva y a otros no. Por ejemplo,
En el artículo número 26, en el 26.7, en el caso de la Ley de Educación, se les extúa de este artículo. Y si vamos a la disposición complementaria, a la 10ª disposición complementaria, para que donde se autoriza al Ministerio del Interior para continuar otorgando entregas económicas por servicios extraordinarios y esto a sector privado y público, también se les extúa de este artículo número 6. Entonces, al parecer que no queda claro, ¿no? O sea, a uno se le restringe con este tema de la negociación colectiva, pero hay sectores donde no sé si hay algún interés, al parecer no se les da esas restricciones y está dispuesto en varias disposiciones. Esa era mi participación, señora presidenta. Gracias, congresista. En todo caso, luego la señora ministra va a poder responder, ya no podría ella darle la interrupción, entonces le daríamos el uso de la palabra al congresista pedido, congresista Tucto, y luego al congresista Cheput y la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, es muy entendido que la política de sostenibilidad fiscal no se puede, pues, digamos, o se tiene que asegurar y garantizar la estabilidad fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es entendible. Sin embargo, nosotros como bancada del Frente Amplio, al menos el suscrito, ve al artículo 6 como un artículo que le da el carácter recesivo al presupuesto del año 2018. Entonces, este artículo, que es un artículo de todos los años, que prohíbe tajantemente cualquier tipo de incrementos, bonificaciones, remuneraciones, dietas, asignaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es un artículo que le da el carácter recesivo a este presupuesto. Para ser consecuente con lo que nosotros desde la bancada del Frente Amplio decimos que estamos a favor de los derechos laborales y también entendiendo el carácter de sostenibilidad fiscal que el Ejecutivo, pues, plantea en este artículo, igual el suscrito va a votar en contra de este artículo, presidente. Tiene la palabra el congresista Cheput. Gracias, presidenta. Estoy en la misma línea de lo manifestado por el congresista Gilbert Violeta y quisiera señalar por su intermedio que lo que acaban de señalar los dos congresistas que me han antecedido no tiene que ver con la naturaleza de una ley de presupuesto. Si nosotros queremos plantear excepciones, y tomo como ejemplo lo que señalaba el congresista Pacori, cuando decía de la 10ª disposición que faculta al Ministerio, está en una línea de continuidad y que se desarrolla a través de otra ley. Porque si nosotros, señora presidenta, colocamos acá un cajón desastre en el cual todo el mundo puede hacer lo que quiera, pues destruiríamos la sanidad fiscal de la nación. Si alguien tiene alguna cuestión particular sobre un sector específico, pues bienvenido, nadie se niega a eso, pero tiene que ser discutido a través del desarrollo de una ley específica, que es lo que se plantea en las disposiciones complementarias cuando se hace mención a un decreto en especial. No puede ir en la ley de presupuesto porque no está esto dentro de la línea de la naturaleza presupuestal que tiene como objetivo otro, ¿no? El de la gran planificación del Estado. Gracias, señora presidenta. Bien, el congresista Arce también pide la palabra. Solo una precisión, señora presidenta. El derecho a la negociación colectiva está establecido en la Constitución, está establecido en tratados internacionales. Y es importante que se tome en consideración, o sea, que un reglamento de la ley de presupuesto no podría limitar ese derecho. Lo que es importante es reconocer que hay un establecimiento previo, como lo acabo de expresar. Gracias. Gracias, congresista. También recordan la congresista Marisol Espinosa. Señora presidenta, efectivamente no es un artículo que corresponde a temas de manejo presupuestal, es otro tipo es un tema de derechos fundamentales que no debió incluirse nunca en ninguno de los presupuestos que lamentablemente se ha incluido, pero además también entender que no solamente es la negociación colectiva, sino también algunos beneficios que pueden obtener, no sé, un ventilador en una sala. Eso también es parte de una negociación y no necesariamente monetaria. Creo que el tema del derecho de la negociación colectiva son derechos
fundamentales reconocidos no solo por la Constitución, sino por los convenios 98, 151 y 154 y también el 91 de la Organización Internacional del Trabajo. Creo definitivamente que no es un tema presupuestal, que aparece como un tema presupuestal, pero que debe considerarse que es un tema de derechos fundamentales. Bien, tiene la palabra el congresista Reategui. Sí, Presidenta, muchas gracias. Nosotros también estamos a favor de los derechos fundamentales de los trabajadores. Evidentemente esto es una cuestión que todos sintonizan. Esta parte del presupuesto todos los años se incluyen porque va directamente al flujo de caja que recibe el Estado para poder dar sueldos y salarios, negociación colectiva y una serie de detalles más. Pero nadie niega que esto es un derecho fundamental y en muchos de los países del mundo esto se aplica, la negociación colectiva. Pero creo que también debe ser ordenado, porque si no es ordenado, también esto se vuelve un pandemonio. Por más que sea un derecho, ¿cómo los paga? ¿No? Entonces, yo creo que ordenando mejor podría determinarse algunas restricciones también para poder ir de otra manera. Yo recuerdo en todos los años, y uno puede hacer una historia un poco de la Comisión de Presupuesto, en todos los años se pone esta norma, este artículo. Así es que yo creo que me pido una interrupción al congresista Arce, Presidenta. Gracias, congresista Reategui. Señora Presidenta, como lo acaba de manifestar el congresista, siempre se considera este artículo en la ley de presupuesto, pero también tenemos la referencia de que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional este artículo. Entonces ahí hay un tema de controversia que se tiene que aclarar. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la congresista Reategui, ¿no? Sí, no sé si ha declarado inconstitucional este punto en específico del presupuesto o ha declarado toda la ley en sí. Esta parte específica, en todo caso tendríamos que verla de la mejor manera o poner otro tipo de redacción que permita realmente que esto vaya de la manera más ordenada posible, sin violentar los derechos fundamentales de los trabajadores que por naturaleza y por los convenios internacionales obviamente están de alguna otra manera protegidos. ¿Ya? Pero también hay otro asunto, un asunto básicamente caja. El Perú ha caído en una desaceleración económica muy fuerte, ¿no? Los ingresos fiscales no están a la orden, no sé cómo podemos adecuar esto. Es una cuestión ya de ingeniería económica, la cual tiene que hacer la ministra. Bien, nos pide la palabra el congresista Cheput y luego el congresista Violeta. Presidenta, ese artículo 6 que está generando una discusión tiene que ver con una buena práctica parlamentaria para que las excepciones se manejen por medio de leyes. No puede haber sido declarado como una cuestión inconstitucional. Es simplemente una buena práctica parlamentaria y presupuestal para que de esa manera, si existe un fundamento para aumentar a un grupo laboral específico, pues simplemente que se haga a través de un decreto, de una ley, de una norma, con la debida discusión. De ninguna manera uno está yendo en contra de los derechos de los trabajadores. Eso es simplemente una cuestión que se repite en todos los presupuestos porque es una norma así establecida que está dentro de lo que se conoce como buenas prácticas presupuestales. Nada más, señora Presidenta. Bien, tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que lo primero que hay que aclarar, me parece, es que la defensa de los derechos laborales y la negociación colectiva no es la bandera de una sola bancada. Yo creo que todas las bancadas en este Parlamento estamos defendiendo los derechos laborales y vamos a hacer lo necesario para aprobar las leyes que permitan que las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de negociación colectiva se puedan implementar. Al punto que, como eso supone efectivamente una creación de gasto público, el Ejecutivo se está comprometiendo en plantear un proyecto de ley para hacer posible la implementación de dichas sentencias del Tribunal Constitucional, primero. En segundo lugar, la sugerencia es, como se trata en esta discusión específicamente de la ley de presupuesto, la sugerencia sería, Presidenta, que mantengamos el artículo 6 tal como está en vigencia
en el presente año fiscal, es decir, que se aprobó el año 2016 para el año fiscal 2017 y que ha permitido que las cosas se manejen de una manera más o menos correcta y evitemos la discusión con las modificaciones del texto. Es literal el mismo artículo de la ley, del artículo 6, correspondiente al año fiscal 2017. Bien, gracias, congresista. El congresista Roy Ventura. La interrupción al congresista Lapa. Sí, solamente para poner en autos, señora presidenta, saludando a la señora ministra y colegas. El pacto colectivo está establecido en el decreto legislativo también 728, ¿ya? Y otras normas. ¿Qué pasa? Aún más en la Constitución Política del Estado. Lo que pasa es que nunca se ha implementado, nunca se aplica, porque en la ley del presupuesto nunca se ha puesto esto. En los pactos de colectivo siempre se ha prohibido. Y por eso es lo que no se ha implementado. En las leyes especiales están. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, como decía la congresista Marcela Espinosa, los pactos colectivos no solamente son monetarios, sino lo que tienen que darle. Sí, estoy en interrupción ahí. Entonces, ¿qué pasa, señora presidenta? Son para comprar los uniformes. Hay casos especiales como en instituciones mixtas, tanto públicas, caso CEDAPAL, y no se puede adquirir.